para precisar a lo mejor lo que pueden ser mis palabras, pues será bienvenido. Si no recuerdo mal, o si no me equivoco, en estos días pues se celebra el 400 aniversario de la beatificación de Santa Teresa. Sí. Sí, justamente fue el 24 de abril. Exactamente. Sí, la Por lo cual, beatificación, sí. estamos de celebración y, si no me equivoco, pues a partir de octubre Sí. empezará el año jubilar, Sí. declarado de Santa Teresa, con lo cual habrá un año lleno de celebraciones y de eventos dedicados todos a la figura de Santa Teresa de Jesús, una mujer extraordinaria, no solo por su calidad artística y humana, sino por lo que consiguió representar en su momento respecto a lo que la imagen y la idea de la mujer podía representar en la sociedad en la que le tocó vivir. ¿De acuerdo? O sea que vamos a hablar un poco concretamente, no de toda su obra porque sería imposible, pero sí quizás de la parte, digamos, más sentida y más emocionada, quizás la más auténtica, la que ella misma sentía como más auténtica de su producción, que son las poesías. ¿De acuerdo? Hola, mamá. ¿Qué tal? Perdona de retraso. Nada, no te preocupes. Es alumno mío. Bueno, yo primero es que hemos empezado así a hablar que me presentaba María, que es María Vargas, que es profesora en la Latina, en el Instituto Anuncio. y también es profesora aquí en el Instituto Cervantes, profesora colaboradora, y además de un tiempo en el que incluso trabajó en la biblioteca, o sea que tiene una relación con nosotros más estrecha todavía. Y yo le quiero dar las gracias porque ha sido muy valiente preparándose esta tertulia, ¿no?, sobre Santa Teresa de Jesús, que yo también es una mujer, una escritora que admiro muchísimo. Soy muy profana, pero bueno, aquí María ha sido valiente y ha decidido que se iba a poner con ella y tal. Esto, lo de hacer una tertulia sobre Santa Teresa, fue por una parte porque siempre queremos tener algún escritor clásico, ¿no?, entre las lecturas que proponemos cada mes. Estaba la cuestión del centenario, ¿no? El director del instituto también me pidió a mí que si podíamos hacer una tertulia sobre Santa Teresa. Le dije que si se prestaba alguien a moderarnos, pues claro que sí. A lidiar con ese toro. Que era un gran reto, ¿no? Y entonces, bueno, apareció María y por eso nos hemos adelantado un poco a lo que son la celebración del 5º centenario, que empieza a partir de octubre. Pero bueno, nosotros aquí podemos hacer la tertulia de Santa Teresa cuando queramos. No, por supuesto. Y además que si hubiese sido entonces yo me lo hubiese perdido. No la quería más ver. Bueno. Vaya, así que por eso, ¿no? Unos cuantos motivos que justifican que sea en este mes la tertulia sobre Santa Teresa, y porque a María también creo que era el mes que le iba casi mejor. Bueno, ya no recuerdo. Sí, bueno, por una serie de... Es que tengo una vida muy complicada también, muy llena de compromisos, de trabajo, y bueno, pues este era el mes que mejor podía, digamos, conciliar también el hacer una tertulia sobre una escritora, repito, a la que admiro, y bueno, que siempre me ha gustado mucho, aunque reconozco que soy profana en la materia, pero bueno, me empeño y creo que intentaré estar a la altura de lo que Santa Teresa merece, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé si todos habéis leído las poesías en la edición que recomendábamos, que era es muy difícil, Claro, el primer problema cuando una decide hablar de la poesía de Santa Teresa es precisamente ese, es decidir cuál es la poesía de Santa Teresa. Porque en cuanto a lo que respecta a las obras de prosa, pues está bastante claro, ¿no? Santa Teresa, todas las obras de prosa que escribió, las escribió casi obligada por sus confesores, es decir, por recomendación de sus confesores, para racionalizar todo lo que eran sus experiencias vividas y sentidas de la presencia de Dios, como ella lo sentía, como ella la vivía, esa sed de unión con lo divino que le abrazaba las entrañas y que no la dejaba vivir en paz. Pero claro, la poesía era mucho más difícil primero de poner por escrito, porque claro, la experiencia de la unión mística con Dios es algo inefable, es algo que difícilmente se puede poner por escrito, es algo tan
tan exclusivo, una experiencia tan reservada a los elegidos que Dios otorga y concede, que claro, poner por escrito eso es algo muy difícil. Entonces, la poesía de Santa Teresa es quizás lo más auténtico de su producción porque era lo más sentido, pero al mismo tiempo ella misma no le dio un corpus ni se empeñó tampoco por establecer una autoría, una criticidad en las fechas, en la producción, con lo cual estas poesías, ella tal como las componía, digamos que las regalaba a sus hermanas, a sus conventos, a las personas que la seguían en su obra reformadora. Y claro, estas poesías pues estaban amenazadas en primer lugar por la dispersión y en segundo lugar pues por la duda sobre la autoría, que hay sobre muchas de ellas. ¿Cuáles son las poesías efectivamente de Santa Teresa? Bueno, pues después de muchas ediciones críticas se ha llegado a la conclusión de que más o menos son ciertas, unas 28, 29, aunque en realidad hay muchas más que se les atribuyen, pero hay muchas dudas sobre la autoría. ¿Por qué? Porque estas poesías circulaban en papeles sueltos, sin que aparecieran publicadas en un libro escrito decidido por ella misma, así que claro, era un problema establecer cuáles eran exactamente las poesías escritas por Santa Teresa. Si veis al final de la edición que hemos recomendado en el centro virtual Cervantes, pues decía más o menos unas 45 en total que podrían ser de dudosa atribución, unas 45, pero en realidad vienen a ser unas 28 o 27 las que más o menos están definidas como ciertas de Santa Teresa. Muchas de ellas hay que citarlas por el primer verso de la poesía, porque es que en realidad no tienen ni título. Es que no tienen ni título. Están escritas tal como Santa Teresa las concibió y ya está, sin ninguna intención poética más allá que la de, digamos, expresar lo que ella sentía y vivía en sus experiencias místicas o de unión con Dios, ¿no? Bueno, a ver, fijaos, de las poesías lírico-místicas de Santa Teresa se entiende que más o menos son las de Vivo sin vivir en mí, que es la más conocida quizás en absoluto, Ya toda me entregué y di, Oh hermosura que excedéis, búscate en mí, vuestra soy, para vos nací, Nada te turbe, nada te espante, también muy famosa, de la que hablaremos a continuación, Cruz, descanso de mi vida, en la cruz está la vida, coloquio de amor y ayes del destierro. Después hay un grupo de poesías que se entienden que son de tipo festivo o agiográfico, es decir, para celebrar algún acontecimiento especial en el convento o para celebrar alguna festividad de algún santo. Entre estas, pues serán como ciertas de Santa Teresa, Pastores que veláis, Hoy nos viene a redimir, Ya viene el alba, Vertiendo esta sangre, Pues que el amor, Sangre a la tierra, Pues que la estrella, a San Andrés Apóstol, a San Hilarión Anacoreta y a Santa Catalina Mártir. Y un tercer grupo de poesías, entre las que se atribuyen de manera cierta a Santa Teresa, son las poesías didácticas o de vida religiosa, que están escritas para ocasiones, digamos, concretas de la vida del convento. Por ejemplo, Hermana, porque veléis, está escrita para la velación de la hermana Isabel de los Ángeles, que tuvo lugar en Salamanca en 1571. ¿Quién os trajo acá, doncella? Para la vestición de Sor Jerónima. En una profesión religiosa, Todos los que militáis. En otras ediciones esta misma poesía se recoge con otro título, Ya no durmáis, ya no durmáis. Sea mi gozo en el llanto, en la profesión siempre dice Isabel de los Ángeles. A la gala de la religión, y pues no estáis vestido nuevo. Bueno, pues como veis, el conjunto en realidad es muy reducido, pero su valor radica sobre todo en la franqueza y la veracidad, la verdad, la voluntad expresiva con la que Santa Teresa las escribió. Porque ella era una persona que se definía y que decía que ella escribía como hablaba. Yo escribo como hablo, decía Santa Teresa. Y ese es el valor de su lenguaje.
y el valor de su escritura, ¿eh? Desde luego, si escribía tal como hablaba maravillosamente bien, porque el resultado, a la vista del resultado, pues hay que, desde luego, maravillarse por la calidad literaria de lo que ha conseguido producir, ¿no? Sobre todo en sus obras en prosa, ella muchas veces ni siquiera volvía a leer lo que había escrito, o sea que, por ejemplo, en el libro de las fundaciones, el libro de su vida, ella escribía y ni siquiera volvía a leer lo que ya había escrito. Muchos de sus libros están escritos en un tiempo récord para aquella época. Los escribía mientras viajaba para fundar conventos, los escribía mientras en ratos, digamos, quitándose horas de sueño, pero sin ninguna, digamos, intención de perfeccionar lo que era su estilo. Y aún así, el resultado es de una excelente calidad literaria. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora o queréis que empecemos a comentar algo de su vida? ¿Habéis leído algo de lo que es la vida de Santa Teresa? Bueno, pues a ver, yo os comento algo por encima, si queréis, los hechos más significativos, y si queréis apuntar algo o comentar algo, pues nos paramos y lo comentamos. Has dicho que escribía por obediencia. La santa está más que comprobado que no escribía por obediencia, sino que tenía la necesidad de enseñar, de mostrar lo que ella... Es verdad que el libro de la vida lo escribe para ver si su espíritu es espíritu cierto, espíritu de Dios, claro. Pero luego ella escribe el Camino de Perfección para sus monjas de San José de Ávila. Con una intención didáctica. Con una mistagoga, ¿no? De mostrar a Dios por medio de sus escritos, ¿no? Es algo que siempre se ha dicho a lo largo de... Pero últimamente ya, hasta el padre Tomás Álvarez habla de que ella tenía una ansia de comunicar sus escritos, sus experiencias místicas, ¿no? Y sobre todo mostrar a Dios por medio de la escritura. Y es verdad que hablaba como escribía, dicen que eso es cierto, pero ahora estuve leyendo todo un poco esto, ¿sí? Y las poesías, igual que sí que se conservan todos los manuscritos de Santa Teresa en el Escorial y luego sí, las moradas en Sevilla y el libro de la vida, dos redacciones, una en el Escorial y otra en Valladolid, de las poesías no se conserva nada. Es que el gesto de las poesías y solo se conserva un cuadernillo que llevaba su enfermera Ana de San Bartolomé. Exacto. Y que está ahora en Florencia. Parte se conserva en Florencia, Firenze, y parte en Savona. Sí. Y nada más, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ella misma en el libro de la vida dice que no se siente una poeta. No se siente poeta. Se siente una que escribe coplas, que escribe villancicos, pero no se siente una auténtica poeta. Solo en una carta habla de una poesía a su hermano Lorenzo, que es esta, una de las que has citado. Sí, o hermosura que esté de ella. Así como San Juan de la Cruz es un gran poeta, Santa Teresa es una gran escritora mística, ¿no? Y sus poesías, el primer, sí que transmiten esa experiencia mística de Dios, ¿no? De lo inefable, como muy bien has dicho, que es tan difícil de transmitir, ¿no? Por otra parte. Pero ella lo consigue en sus obras de prosa. Claro, hombre, esa es la gran diferencia entre la producción en prosa de Santa Teresa y la producción lírica. Sí. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? La obra en prosa, pues, escrita, si no totalmente, pues seguramente parcialmente por obediencia, y otra con intención didáctica, y la parte lírica que escrita por un deseo absoluto de expresión, porque es que de alguna manera tenía que contar lo que eran esas experiencias, que ella tenía esas vivencias de unión mística con Dios. Y la tercera parte, como bien decías, de recreación, ¿no? Exacto. De dar un motivo de chanza, ¿no? De chascarrillo, divertido, ¿no? De un hecho que es algo que todavía se continúa haciendo en los monasterios de las Carmelitas Descalzas, y también yo me acuerdo cuando era novicio, cuando era cumpleaños de un hermano de comunidad, hacíamos unas coplas, ¿no? Es verdad que se siguen haciendo coplas a lo divino en los conventos, sí. Es decir, se coge una poesía o un himno particular y se hace una versión a lo divino, se sigue haciendo actualmente. El más famoso de todos es de San Juan de la Cruz, un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor acogió pensamiento, y el pecho del amor muy lastimado, que era lo que cantaban los que iban en la Extremadura, ¿no? Los que iban... Los pastores trashumantes. Los pastores trashumantes, ¿no? Y luego iba a lo divino.
Y la santa también lo hace, y hace el vejamen, donde aparece también San Juan de la Cruz. Bueno, Bueno, la relación entre San Juan de la Cruz y Santa Teresa fue muy especial, ¿no? Digamos muy fuerte, sí. que desde su encuentro, su primer encuentro en Medina del Campo, si no me equivoco, sí, pues los dos establecieron una comunicación perfecta, porque es que estaban en la misma onda, en la misma línea de Él era mucho más joven que ella. Era más joven que ella, pero quizá eso le permitió, digamos, ser el brazo derecho, digamos, de la obra reformadora, digamos, de Santa Teresa en algunos aspectos. El maestro espiritual. Exacto. Como hombre de gobierno, no, pero sí. Fue el primero que en Salamanca estuvo como novicio, ¿no? Por decirlo así. Cuando funda Salamanca se lo lleva a él y está 2 meses antes de que se cree la clausura del convento aprendiendo nuestro modo de proceder. Y lo grande de la santa, que siempre repito, es que ella fundó monjas y luego frailes. Ella es fundadora de hombres y de mujeres. De conventos de hombres y de mujeres. Es la única santa del... que se le ha permitido también. Bueno, ¿Santa o mujer a la que se la ha permitido? Mujer y santa, santa y mujer. Mujer y luego que santa. sería como preguntarse qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque es que en realidad, claro, es que una persona elegida por Dios, digamos, para disfrutar de esas, gozar de esas experiencias, ya tiene que ser una elegida. Y sobre todo, sí, todo lo que habla, la mística y el realismo, ¿no? Que eso, ahora nosotros estamos releyendo las cartas de Santa Teresa, es impactante, ¿no? Ver eso. Ellas dicen, escribo cartas como libros, libros como cartas, dicen de ella, ¿no? Y es cierto, ¿no? En sus cartas está lo cotidiano, pero siempre unido a lo divino, ¿no? Y eso es muy grande, y es aquí estaba hablando de las poesías, pero ya no hablo más. Santa Teresa era capaz incluso de romancear lo que le pasaba en sus viajes, o sea, ella viajaba y al mismo tiempo cualquier anécdota que le sucedía, cualquier cosa, pues ella tenía esa capacidad de improvisación y, o sea, que es que llevaba, digamos, el verso y la capacidad rítmica en la sangre, porque es que era capaz de improvisar de cualquier pequeña anécdota de un viaje, era capaz de improvisar un romance, una poesía. Y claro, eso a veces quedaba recogido por escrito, pero a veces no. En la mayor parte de los casos se quedaba simplemente como una anécdota. Bueno, pues hacemos un poco de historia, vamos a ver un poco lo que era la vida de Teresa. Teresa en principio se llamaba Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, aunque usó su nombre de Teresa de Ahumada hasta que lo convirtió en Teresa de Jesús, cuando profesó. Nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, una tierra que yo no sé si la conocéis, pero es lo más austero que os podéis imaginar. O sea, una tierra montañosa, donde hay muy pocas distracciones, os lo puedo asegurar. Sobre todo en aquella época. Ahora tendrá seguramente muchísima más vida cultural, pero entonces, desde luego, es una zona muy aislada. Y entonces, lo curioso es que tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz son ambos de allí, o sea que tienen en común también el origen digamos, patronímico, porque es que es así. Bueno, pues a ver, ella tuvo muchísimos hermanos. Su padre estuvo casado 2 veces, era, digamos, un converso, de una familia de origen converso, y esto ya la puso muchas veces en tela de juicio ante la Inquisición cuando quisieron denunciarla por las visiones que tenía. Su padre se casó 2 veces, del primer matrimonio tuvo 2 hijos, y del segundo nació Teresa y nacieron 9 hermanos más, con lo cual su madre, desde luego, quedó la pobre bien despachada, porque desde luego tener 10 hijos, hombre, en aquella época, quiero decir, era bastante más normal que ahora tener tantos hijos, ¿no? Pero lo cierto es que la madre de Teresa murió cuando ella tenía 12 años, 12-13 años, y eso parece ser que influyó decisivamente en la decisión de Teresa de, digamos, abandonarse a la figura de la Virgen María como madre, porque a falta de una madre terrenal, ella imploró, rezaba todas las noches para que la Virgen María la adoptara como hija. O sea que ya, digamos, ese fue un punto importante de inflexión en su vida, ¿de acuerdo? Las primeras lecturas de Teresa pues eran lecturas muy normalitas, es decir, no tuvo una formación literaria específica. Ella leía vidas de santos, romances que su padre tenía por casa, libros de caballerías, que eran un poco como las novelas
de amor románticas que se ven hoy en día en cualquier kiosco, o sea que nada, digamos, de lo más selecto. Y libros también, bueno, pues algunos libros religiosos, la Biblia, algunas cosas así, oraciones, libros de oraciones, pero bueno, cosas de lo más normal. Ella no recibió ninguna instrucción literaria específica. Aprendió a leer y a escribir, pero digamos que todo lo que consiguió sacar después era un talento y un don absolutamente natural. Era así, eso se dice con una inteligencia muy vehemente, y ya se dice que con 6 o 7 años se escapó con su hermano Rodrigo a tierra de moros a ver si lo descabezaban para convertirse en mártir, o sea que ya apuntaba maneras desde entonces. Y también, visto que el intento de que la convirtieran en mártir pues falló, porque un tío suyo que se los encontró por ahí los recogió y se los trajo de vuelta a casa, pues hizo que el intento fuera fallido, pues en un segundo intento jugaba con sus hermanos a fundar conventos y a hacer los eremitas en casa. Luego ellos fundaban sus conventos y sus cosas, bueno, en la manera de jugar de aquel entonces, ¿no? Pasada esa etapa, parece ser que se infatuó un poco de lo que era toda la lectura de los libros de caballerías y del amor cortés, y empezó pues un poco ya en la adolescencia a tener una imagen de sí misma pues un poco más como mujer, ¿no? Se cuidaba físicamente, digamos que practicaba lo que era la conversación, que en aquella época os podéis imaginar que era algo muy restringido, a pocos familiares, pocos primos, porque la mujer siempre era algo que había que custodiar muchísimo, ¿no? Y bueno, pues tuvo esta época de velidades, de coqueterías femeninas. Su padre enseguida se mosqueó un poco, porque fue una cosa que no le gustó demasiado, y dice, bueno, esta chica a ver qué ritmo va a tomar. ¿Y qué hizo? Pues mandarla a un internado de monjas agustinas, ¿de acuerdo? Esta primera experiencia en este internado fue muy importante para ella, porque por un lado la vida monástica empezó a atraerle, y por otro no conseguía tampoco convencerla, es decir, por una parte le atraía, por otra le repugnaba, era una lucha interior. Por motivos de salud dejó aquel internado porque tenía una naturaleza enfermiza, no tenía era de salud delicada, y fue a pasar un tiempo pues, con una hermana mayor y con un tío. Pero a la vuelta de esa experiencia, digamos, de convivencia con su hermana mayor y con este tío en un pequeño pueblecito siempre de la provincia, pues decidió con más fuerza que nunca que ella quería profesar y que quería ser religiosa. Tenemos que entender que en aquella época las posibilidades de realización de una mujer en aquella sociedad eran muy limitadas. O podías ser la perfecta casada, o sola no te podías quedar. Entonces, o te hacías a monja. Las dos posibilidades que había para realizarse como mujer en aquella época eran esas. He seleccionado un texto de lo que decía Fray Luis de León, que era un contemporáneo de Santa Teresa, sobre lo que debía ser la perfecta casada en aquella época. Entonces, yo me imagino que si la mentalidad imperante era como la describe aquí Fray Luis de León, pues entiendo que Santa Teresa se quisiera meter a monja. Aparte de que, digamos, de que ella tuviera su vocación efectivamente confirmada y de que ella tuviera ese talento, naturaleza e inteligencia. Fijaos lo que decía Fray Luis de León de lo que debía ser una mujer. Dice, así como la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obligó a que cerrasen la boca. Y como las desobligó de los negocios y contrataciones de fuera, así las libertó de lo que lleva consigo la contratación, que son las muchas pláticas y palabras. Porque el hablar nace del entender, y las palabras no son sino como imágenes o señales de lo que el ánimo concibe en sí mismo. Por donde así como a la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias, ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les limitó el entender, y por consiguiente les tasó las palabras y razones. Ahí se queda eso. Yo, vamos, claro, la mentalidad imperante era esa. La mujer tenía posibilidades de realización muy limitadas en la vida. Yo me imagino que una mujer inteligente y decidida como Santa Teresa no se podía conformar con un papel doméstico como este, ¿no? Entonces,
esa inteligencia, ese fervor que ella tenía y esa aspiración religiosa, de unión con lo sagrado, con lo divino, necesitaban otra forma de canalización. Ella no se podía quedar ahí. Ese papel le venía no estrecho, estrechísimo. ¿Dónde se iba a meter ahí Santa Teresa? Imposible. Era un papel que no le cabía. Ella era mucho más grande que todo eso. Necesitaba otra forma de realizarse. Así que lo mejor que hizo, desde luego siguiendo su instinto y la llamada que ella sentía de lo que era la orden divina, fue profesar como novicia en el convento de la Encarnación de Ávila. Y esto sucedió en el 1535, contra la oposición de su padre, porque su padre se oponía radicalmente a que ella profesase en un convento. Lo que quería simplemente era que se casase y formase una familia, pues como había hecho su hermana mayor. Pero ella no estaba hecha para ese tipo de vida. Sus aspiraciones la llevaban más lejos, ¿de acuerdo? En el convento de la Encarnación de Ávila vivió hasta 1562, con algunas breves interrupciones, ¿no? Desde 1535 a 1554 ella vive una etapa de un fervor religioso sincero, pero con muchas distracciones, porque en aquella época no era obligatoria la clausura. Entonces ella hablaba muchísimo, recibía muchas visitas, era monja, tenía su papel de monja, pero al mismo tiempo no renunciaba, digamos, a lo que era a tener una cierta vida social, ¿de acuerdo? Hubo un hecho importante en esta época que fue la muerte de su padre, en 1541, y una especie de revelación que parece ser que tuvo de Cristo airado, al mirar la imagen de Cristo en un crucifijo, parece ser que esta imagen le dijo que se estaba equivocando, que tenía que cambiar completamente de actitud, que esa actitud no era la correcta, ni era lo que él se esperaba de ella. Entonces fue decisiva también su lectura de las Confesiones de San Agustín para que, digamos, su vida tomara un giro completamente diferente, su vida religiosa, ¿no? A partir de 1554 hasta 1560 ella se entrega totalmente a la oración, de una manera total y absoluta, y empieza a gozar de las gracias místicas, a tener sus experiencias místicas de unión divina, y al principio pues ella se asusta, porque claro, era algo tan diferente de lo que podía ser vivido por otra persona que ella pensaba que podía ser obra del demonio. Más en aquella época, imaginaos, pensar que estábamos en una época de contrarreformas donde la lucha entre el catolicismo y el protestantismo era muy fuerte. Estaba en curso la lucha de la contrarreforma, es decir, por la consagración de los valores auténticos del cristianismo católico frente al protestantismo. Y cualquier argumento, cualquier cosa que se saliera de lo que eran las directrices que estaban marcadas en el Concilio de Trento, era peligroso. La Santa Inquisición había retirado muchísimos libros de la circulación precisamente para que no avivaran la imaginación de las mujeres, sobre todo de las mujeres, que podían tener muchísimas visiones místicas. Entonces, claro, cuando Teresa empezó a tener este tipo de experiencia, pues al principio se asustó muchísimo. Pero gracias a la intervención, digamos, de algunos de sus confesores, como San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara, pues consiguió serenarse, porque a ella al principio lo curioso, dice, bueno, no pienso que sea obra del demonio, dice, porque en realidad una vez que dejo de tener estas experiencias, mi alma se queda serena, o sea, si fuera obra del demonio yo no tendría serenidad. Entonces, San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja la convencen que piensa en realidad lo que está viviendo son gracias divinas, son dones de Dios, y que no tiene que tener miedo. Esa es precisamente la actitud que se refleja en su poesía Nada te turbe, nada te espante. No hay que tener miedo de las experiencias de Dios, porque solo Dios basta. ¿De acuerdo? Lo veremos más adelante. Bueno, en esta tercera etapa en la que vive en el convento de la Encarnación, tiene una visión del infierno que le provoca una